Analizamos el auge de la inmigración ilegal con el analista en seguridad y defensa y militar en excedencia, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, como decíamos, en 2018 han entrado un total de 57.500 inmigrantes ilegales a través de 2.000 embarcaciones. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, estamos hablando de 57.000 aproximadamente por vía marítima, pero si sumamos las vías terrestres estamos hablando de 65.000, 70.000 probablemente inmigrantes ilegales que hayan entrado en España, ¿no? Lo cual es una cifra aún más tremenda, ¿no? Pero volviendo a las cifras marítimas, que son las que nos interesan aquí, España es ya la primera ruta marítima de inmigración ilegal en Europa, en toda Europa. En toda Europa ha habido unos 150.000 inmigrantes ilegales por vía marítima, de los cuales, como decimos, 57.000 han venido por España. Pero es que en Europa está descendiendo, ha descendido un 25% respecto al año pasado y un 92% respecto al pico de 2015, al pico de la crisis. Y en España, sin embargo, hemos subido ese 160% del que hablabais, lo cual, bueno, es tremendo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué en el conjunto de Europa baja, ¿no? Desciende la inmigración ilegal marítima y en España aumenta? Pues fundamentalmente porque, por dos razones, porque en Italia han descendido las salidas desde el norte de África, desde Libia, Argelia, Túnez, hacia Italia, en un 80%. ¿Por qué? Porque Italia y Malta han cerrado los puertos a los buques y pateras y buques y barcos de las mafias, y porque han instituido una serie de acciones legales eficaces contra los inmigrantes ilegales y sobre todo contra las mafias, contra las mafias incluidas potencialmente como mafiosas, por lo menos están investigadas en ese sentido, varias de las ONGs que los rescatan en el mar, cuando en ocasiones lo que hacen es directamente cogerlos prácticamente en la costa del norte de África y conducirlos ahí en contubernio con las propias mafias. Este descenso, un 80% de esa ruta central en el Mediterráneo, hace que busquen otras rutas alternativas y se han fijado en España. ¿Por qué? Bueno, la ruta es más corta y menos agua que cruzar, por lo tanto menos peligrosa. Se utilizan embarcaciones rápidas, por un lado embarcaciones rápidas y de gran capacidad, que son las que se utilizan también para el hachís, para el tráfico de droga, pero también lanchas de juguete de los chinos, ¿de acuerdo? Que son tremendamente peligrosas, pero para el poco trecho que hay, pues se arriesgan a utilizarlas, y también por el aumento de la inestabilidad en el Rif, en el norte de Marruecos, que está causando muchas protestas y aumenta el número de migrantes marroquíes. Pero todo esto, que son causas objetivas, están, digamos, externas, están ayudadas por una causa interna en España, ¿no? Que es el efecto llamada producido por decir sí quiero a todos los barcos con inmigrantes que hay en cualquier lugar del Mediterráneo, y por una política migratoria de puertas abiertas y hechos consumados que hacen que los inmigrantes digan sí, claro, vamos a España o vamos por la ruta de España. Ceuta y Melilla son los dos puntos fronterizos que más soportan la presión migratoria ilegal. ¿De qué manera se podría reforzar la frontera para frenar esta avalancha? Sí, Ceuta, en este mismo informe, Ceuta ha bajado un poco el índice de inmigrantes ilegales, pero Melilla lo ha subido muchísimo. En conjunto han aumentado un 9% los inmigrantes ilegales por Ceuta y Melilla. Hablamos ya de prácticamente 6.000 en el año pasado, ¿no? Fundamentalmente los saltos de valla, que todos conocemos, terribles, y también los dobles fondos, esas pateras terrestres, esos dobles fondos en vehículos, por los que se intenta introducir, y se consigue en ocasiones introducir a los ilegales. ¿Cómo frenarlo, no? Por un lado, habría que dotar a las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado esto se dice mucho, del personal, es decir, del número de personal, pues tienen unos números, tienen muy poco personal en las vallas y en las fronteras, de los medios adecuados para su defensa, para evitar ser heridos, para repeler ataques y para poder detener a los que entran ilegalmente. Y de la protección legal al ejecutar este mandato que tienen cuando están prácticamente desprotegidos, y hay una política de culpabilizar al agente de policía. También hay que modificar la legislación para permitir una mayor flexibilidad en la devolución caliente. Es decir, tú cruzas y una vez que te he cogido con las manos en la masa en este lado de la frontera, ya en España, te devuelvo un caliente, te devuelvo inmediatamente, y no inicio un proceso solamente porque hace 10 segundos estabas en el otro de la valla. Actualmente sí que está admitida, pero está admitida a muy pocos metros de la valla, y siempre y cuando no haya cometido violencia contra los agentes, cosa que muchos lo hacen ex profeso, cometen violencia contra los agentes de policía para no poder ser deportados inmediatamente. Y reforzar la valla que tenemos,
La valla es de muchos pocos kilómetros, tanto en Ceuta y Melilla. Estados Unidos está construyendo una valla kilométrica de miles de kilómetros a lo largo de todo Estados Unidos, se puede hacer. Tenemos una valla muy mala, una valla que hay que reforzar, una valla donde tiene puntos negros muy señalados, y lo único que hay que hacer es meter dinero para hacer una valla realmente infranqueable, que es posible, es decir, la tecnología existe para hacerla infranqueable y evitar eso que nos inunda de inmigrantes ilegales y que a ellos tampoco les hace ningún bien por el riesgo que corren al intentar cruzarla. ¿De qué manera operan esas mafias que se benefician de la inmigración ilegal con rumbo a España? Hay que tener en cuenta que el 90% de las personas que cruzan por mar lo hacen, 90% si no más, lo hacen utilizando mafias. Al final necesitan un vehículo que es una balsa, unos contactos en el otro lado, etcétera. Es un negocio además redondo para las mafias, ¿no? Porque se cobra por adelantado, se pueden cobrar, digamos, 2.000 euros. Ahora varía mucho dependiendo de la zona, de la mafia, de las condiciones de lo que estás contratando. Es un negocio, digo, redondo porque se paga por adelantado. Luego, si después te coge la policía y te repatrian, te interceptas salvamento marítimo, incluso del país de Marruecos mismo, y no consigues hacer tu travesía o te ahogas, da igual para los mafiosos porque ya han cobrado, no han cobrado por adelantado. Esto hace al pagar por adelantado que se cuide muy poco de la seguridad del inmigrante, porque ya ha pagado, con lo cual se puede utilizar cualquier... Si utilizaran cuando hacen transporte de droga, entonces sí, porque la droga tiene que llegar a su destino, si no, he perdido dinero, ¿no? Luego, en el otro lado, en la playa, dependiendo, puede ocurrir que estén esperando vehículos que van a coger a esos inmigrantes para vehículos conducidos por inmigrantes legales que ya tienen permiso de residencia y que se ganan su dinero así, están haciendo de caballo de Troya, y los ponen a salvo en espera de que se puedan ya dispersar por el resto del territorio nacional o pasar a otros países de Europa, ¿no? En otros casos no hay nadie en la playa y es un sálvese quien pueda. Se captura a algunos y a otros no se les pilla, y bueno, es el sálvese quien pueda, que también hemos visto en muchas imágenes. Y en muchas ocasiones, muchísimas, se sigue extorsionando en España. Es decir, la mala aventura de los inmigrantes no termina en la costa, sino que siguen siendo objetivo de las mafias, siguen dependiendo de ellos, están explotados, esclavizados. Por ejemplo, las mujeres prostitutas forzadas, que son muchísimas, y los menores, que llegan en manos de las mafias y que son sometidos a todo tipo de vejaciones y de explotaciones aberrantes. ¿Quién es el mayor beneficiado de esta inmigración ilegal en Europa? Pues como tantas veces ocurre, como cuando hablábamos de otros temas en esta casa, se han juntado se han unido dos que pueden ser antitéticos, ¿no? Por un lado, el gran capital europeo, que ven en esa inmigración masiva extraeuropea una mano de obra barata, prácticamente esclava. Por lo tanto, además, como segundo beneficio, un abaratamiento de la mano de obra propiamente europea, autóctona, y el hecho de que una masa informe europea que deja de ser europea, que no tiene identidad ni raíces ni nada que les ate en común, es mucho más fácilmente manipulable como meros consumidores, que es lo perfecto para esa idea. Y por otro lado se ha unido la izquierda, ¿no? La izquierda que en el fondo busca una destrucción de la homogeneidad mínima necesaria para formar una nación, ¿no? Y la nación es un concepto que odian por lo general. La identidad nacional, la religión, la cultura, en España mismamente, ¿no? Con lo cual, un aumento de los inmigrantes, además de saber que les va a dar básicamente el voto inmigrante, va a ir hacia esas izquierdas, que son quienes parece que les están apoyando. Por lo tanto, esos inmigrantes van a votar mayoritariamente, son votos, están comprando votos, por así decirlo, están consiguiendo votos, y además están consiguiendo la destrucción paulatina del sentimiento nacional, que es uno de sus objetivos. Y ya por último, Bruno, se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es el papel de Marruecos respecto a la inmigración ilegal que sufre España? Pues si bien en el yihadismo, hablábamos en esta misma casa en ocasiones, hemos dicho que la colaboración con el tema del yihadismo es aceptable, en ocasiones incluso buena, se van mejorando. La realidad es que en el tema de inmigración ilegal hay poca colaboración, voluntariedad escasa, es difícil y a veces inexistente, dificultades enormes legales y burocráticas para las investigaciones, y que depende muchísimo. Realmente lo que tiene Marruecos es un grifo, como el mismo que tiene Turquía con Grecia, por lo tanto, Unión Europea. Marruecos tiene un grifo con España que abre o cierra de inmigrantes, de mayor permisividad a la hora de permitir ese flujo de inmigrantes hacia España. Lo abre o lo cierra en función, o qué casualidad, de las negociaciones que estén en curso, sean pesqueras o de otro tipo, con España o con la Unión Europea. Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas noches.